bancos, pero al mismo tiempo se presentaban como defensores del deudor. ¿Se nota la indecencia básica de esta posición? Bueno, nuestro común amigo Alejandro Olmos, que fue investigador principal de la auditoría de la deuda pública, del crédito público ecuatoriano, descubrió que este estudio había hecho una cantidad enorme de irregularidades, y además defendía las... Entonces lo van a ver al presidente Correa, Olmos lo va a ver a Correa, y le muestra los documentos que prueban Entonces montó en cólera Correa y destituyó o canceló el contrato de este estudio. Bueno, pero quiere decir que durante todos esos años ese estudio defendió los intereses. Y voy a decir más, hasta la semana pasada ese estudio defendía, entre comillas, los intereses argentinos. Hace 6 años, cuando el presidente Correa decide eso, yo le mando una carta, la cátedra, le mando una carta a la presidenta argentina, de Cristina Fernández de Kirchner entonces, diciéndole: señora, el estudio Clery ha sido destituido por su amigo, el presidente Correa del Ecuador, por tales y tales problemas. Lamentablemente todavía hoy, este estudio que fue designado por Cavallo en el año 82, como defensor del Estado argentino, no puede seguir. Por supuesto, ni contestaron nada, no pasó nada. Recién la semana pasada, el actual ministro de Economía dejó de lado el estudio Clery porque haciendo mala praxis, y puso un nuevo estudio. Pero se dan cuenta los años que han pasado, todo esto de los fondos buitres, defendidos con estos tipos que estaban a favor de los otros, es una barbaridad. Estas son las cosas terribles que estaban pasando. Por eso doy una buena noticia de que Clery ya no es más el estudio que defiende entre comillas a la Argentina. Así que la idea con Ramiro es estudiar las posibilidades de que este mecanismo de utilizar el derecho para oponernos a las consecuencias de la deuda externa pueda actualizarse hoy, habida cuenta de la evolución del mundo financiero. Porque la deuda que primeramente tomaron los bancos en el año 92 fue transformada por los planes Brady que firmaron todos los países, que los bancos se desembarazaron de esas deudas, las convirtieron en títulos y las vendieron, y fue todo un mecanismo. El plan Brady es posiblemente la metamorfosis más significativa que había en este asunto de la deuda, porque se perdió la noción de continuidad entre los ilícitos de los años 70 y 80 y lo que vino después. Es como si hubiera sido un saneamiento del tema de la deuda a través del plan Brady. Entonces, ahí tenemos un primer escollo: establecer la continuidad como un delito continuado, a que los ilícitos cometidos entre en los años 80 con el aumento de las tasas de intereses continúan con las transformaciones ficticias de esos créditos en bonos, y la venta de esos bonos a gente, algunos de ellos de buena fe. Ahí se complica la cosa, porque entonces... Pero otra de las conclusiones en la que hemos insistido mucho es que un ilícito no puede tener consecuencias vamos de nuevo al Código Civil, las nulidades. Una nulidad, cuando es absoluta, como son las nulidades de acciones hechas en función de delitos, es decir, yo no puedo convertir... La nulidad de origen persiste. Es lo mismo que los ladrones de automóviles. Roban el automóvil, pero después el robo se perpetúa con la venta de las piezas. Es decir, ahí sigue, es decir, ¿no? Yo digo, la prescripción no se puede aplicar al primer ilícito, sino a los demás, de modo que se podría seguir el iter criminis a través de estas transformaciones. Por supuesto que esto es complicado, pero bueno, son los desafíos. Va la esencia de los principios generales del derecho y de la cuestión
de las nulidades. De las nulidades. La cuestión de las nulidades en el Código Civil argentino está regido por el artículo 1047. Yo no sé si... Yo creo que en el Código Uruguayo hay uno semejante. 1561. Sí, sí, Que dice algo así como el juez está obligado a declarar la nulidad cuando la nulidad es absoluta. A pedido de parte o de oficio, es decir, que es insanable las consecuencias de un dicho ilícito no pueden convertirse de modo que este principio también aplicado a la deuda sigue siendo válido. Y el otro tema que también tiene que ver es ir a la raíz de la usura. En esto hicimos hicimos un estudio plural porque con unos amigos profesores de Derecho Romano en Buenos Aires, el doctor Rinaldi, él me consiguió la transcripción de varias leyes de la legislación del derecho romano en la que se castiga a la usura. Y el profesor Barberis, Julio Barberis, fue un gran internacionalista argentino, murió muy joven hace unos años. En un libro de él sobre las fuentes del derecho internacional, menciona un caso jurisprudencial realmente notable, que fue una sentencia arbitral del Senado de la ciudad de Hamburgo, como árbitro en una sentencia sobre créditos, sobre un crédito, en 1861. Yo recuerdo bien, sí, 1861 fue, el caso fue Shortridge y no sé quién contra... yo les puedo mandar por email la semana que viene, porque me parece que este es un caso donde dice, aplicando el derecho común, cuando se habla de derecho común es el derecho basado en los principios generales de derecho, cuando por vía de pago de intereses el deudor paga una suma equivalente al monto total originario de la deuda, cesa su obligación de seguir pagando intereses. Es decir, persiste la obligación de devolver el principal, pero no más intereses. Esto aparentemente está hecho a favor del acreedor, pero en realidad en estas condiciones está hecho a favor de los deudores. Si la interpretación que le damos a esto es que, bueno, muy bien, ya hemos pagado 4 o 5 veces, cada país ha pagado 4 o 5 veces la deuda original. Es decir, si pudiéramos llevar a una instancia jurisdiccional o consultiva, pero con prestigio y con posibilidades de desarrollo, este principio, podríamos decirle al mundo, bueno, mire, no vamos a pagar más la deuda, porque nosotros ya la pagamos 4 veces, sino que cumplimos por medio del pago descomunal de intereses con el monto originario, con lo cual cesó la obligación de seguir pagando intereses. Yo creo que sobre estas dos cuestiones tendríamos que pensar cada uno de los países, es decir, en el caso de Uruguay, Colombia y Brasil, que están en lo mismo que en Argentina, pensar cómo encarar jurídicamente la defensa de intereses de nuestros estados en el tema de la deuda. Me parece que estos son dos núcleos estrictamente jurídicos que creo que son insospechables para el abordaje de la deuda. Así que esto básicamente creo que con esto cumplo con el amigo Ramiro para la explicación. Les diré que esto que acabo de decirles es la primera aula que doy todos los años a los cuatrimestres, que por primera vez el año pasado no la pude dar. Así que ustedes me dan la posibilidad de repetirla hoy acá, con un auditorio de primer orden intelectual y afectivo. Es esta la... Yo te quería aclarar algo, Miguel. Ten en cuenta también, yo sé que lo tenés en cuenta, que no solamente hay abogados, digo, hay estudiantes que de alguna manera están conformando todo o sea,
esta idea o van sumando, hay personas que vienen desde otras disciplinas, desde la economía, Me de interesa un ciencias economista sociales. infiltrado. De ciencias sociales, que no dijo nada con el calentamiento de la economía hoy. Pero es Menos infiltrado. mal que hay infiltrado Sí, en la economía. por Porque, Claro, no, exactamente. voy a contar por Porque qué. yo Sí, te digo, fundamental. porque además la idea me parece venir es desde lo jurídico también, pero desde un conocimiento transdisciplinario a los efectos de poder blindar Por supuesto. toda esta situación. Fíjate, nosotros Es tenemos... hasta más ambicioso de lo Sí, que... sí. Desde el año 2006 que iniciamos la cátedra, la primera clase, después de la primera de clase, está siendo dada por un economista, que es Héctor Juliano, que es el mayor experto que hay en materia de deuda actualizada. Entonces tenemos colaboradores de la cátedra, economistas, expertos en derecho financiero, en el derecho tributario, sociólogos, historiadores, la visión religiosa también, el tema de la deuda, que es importantísima. Con Turman, un amigo de No, Turman. Furlan. Furlan, el amigo Furlan, Ayer hablé- que también todos los años lo invitamos a dar la clase a él. Ayer hablé con Furlan y ¿Cómo Furlan? mandó saludos. Ah, gracias. Le expliqué que vamos a estar en este ¿Cómo andas, programa. Ángel? ¿Cómo Está estás? mejor. Bueno, me alegro. El Así año que viene, ahora este año, al segundo semestre se compromete el bien. Por eso decimos que la pretensión de la cátedra es ser interdisciplinaria, es decir, dentro del derecho, empezamos con el derecho internacional público, pero este derecho financiero, derecho civil, derecho comercial, Derecho penal también. derecho penal también por los ilícitos, no solo los ilícitos civiles, sino los del Código Penal. Así que derecho internacional privado también, Tania. Así que es interdisciplinaria dentro del derecho y transdisciplinaria porque abarca todos estos otros aspectos de las ciencias económicas, sociología y todo eso, que también se ocupan de la deuda. Después tenemos a Carlos también, que colabora también en el armado de la cátedra, que es maestro, aparte de amigo, el que está ahí, Sí. maestro, periodista, cineasta y otras hierbas más. Hablando de cineasta, Sí, ahí y con él tenés que hablar. mira, la deuda ha sido abordada por la cinematografía varias veces. En la Argentina tenemos varios documentales sobre la deuda. Uno de ellos es de Pino Solanas, muy bien hecho. Saben muy bien, Pino Solanas es senador nacional ahora y es uno de los grandes del cine, ¿no? Memoria del saqueo, ¿no? Memoria del saqueo. Después hay otro, La gran estafa del pueblo argentino, que es de Musniak, es un muchacho joven excelente, porque son documentales con entrevistas a las personas del mundo financiero, donde uno va viendo el desarrollo de todo este horror que hacía la deuda, que sigue siendo la deuda. Y hay 2 o 3 más documentales. Y en Estados Unidos, ustedes saben que aparte de la cadena, digamos, del cine comercial, está el cine independiente. Hay también varias maravillas. Por ejemplo, hay un documental de hace 10 o 15 años, Nuestros amigos del banco. Es inglés. Es un documental sobre un país de África y cómo ha sufrido el tema de la deuda. Entonces parece los representantes de los bancos y los representantes del país africano, donde uno ve la sensatez de los africanos y la aberración de las pretensiones de los bancos, ¿no? Se llaman Nuestros amigos de la banca. Es fantástico. Después hay otra más reciente que se llama, en inglés el título es Inside Job. Creo que en español está bajo trabajo confidencial. Y ahora, la semana pasada leí en un diario de acá que apareció un nuevo documental que se llama algo así como La última apuesta, o la palabra apuesta, es como de juego, ¿no? Que tiene que ver sobre el mundo, sobre la crisis del año 2008. Pero no la he visto que la hayan dado. Cuando se dio acá,
Trabajo Confidencial. Yo la vi ahí en el cine de Punta Carretas. Y me acuerdo todavía la cara de la gente que salía de verlo, como comprobación humana. Claro, para mí no era novedad lo que estaban diciendo, pero yo veía gente que se enteraba de la existencia, de la perversidad del sistema de la deuda, mediante esta película. Entonces salían consternados, pienso que la sensación de haber sido estafados, de haber sido engañados y darse cuenta de las cosas. Fue una experiencia lindísima en el sentido de gratificante. Bueno, quiere decir que la gente puede llegar a comprender esto a través del cine como medio de difusión. Así que yo la recomiendo mucho en la cátedra. Siempre una de las clases es mediante la proyección de uno de estos documentales. Que por supuesto ahí no falta ninguno de los alumnos ese día. Cuando es cine van todos. Así que... después tenemos a Lucho acá, que Lucho también es colaborador de la cátedra, que Lucho es ingeniero. Yo te había hablado que es especialista en mono, bueno, igual que Juliano. Claro. Y el ingeniero... los ingenieros, voy a hacer una cosa. Casi más que los abogados el tema de la deuda lo entienden mejor los ingenieros. Por supuesto, mucho más que los economistas, sorry. Hay dos ingenieros que son los mejores expertos en la deuda. Uno es Mario Cafiero, sí, un luchador por la deuda fantástica. Además, el enfoque científico, algebraico, digamos, de los ingenieros que ven las cosas de una manera... Nosotros, los abogados, para escribir algo ponemos palabras. Ellos hacen un gráfico. Y el gráfico se explica solo. Esas curvas que hacen. Dice, pues, la deuda crece así y los recursos vienen así. Entonces se da cuenta que no hay forma de salir de eso. Lo gráfico de los trabajos de los ingenieros hace la comprensión de la deuda mucho más accesible. Cuando vos recién decías, cuando se firmaron esos contratos que terminaron en tasas de usura, ¿no? Sí, sí. Y que se subieron en forma unilateral. No me acuerdo de él, porque soy bastante veterano, ellos capaz que... En la década del 80 a Estados Unidos se le planteó el problema que vos decías, que se le recalentó la economía. La perversión no estaba en los contratos, porque en los contratos seguramente la tasa sería una tasa prime, la famosa tasa prime, más un spread. ¿Dónde estuvo la perversión? O sea, por ejemplo, era la tasa prime, que era una tasa variable, más un spread fijo, un 3%, ponele. ¿Dónde estuvo la perversión que hicieron que las tasas fueran un 20 y pico %? Ellos tomaron una deuda al 6 y terminaron pagando 20 y pico %. ¿Qué pasó? A Estados Unidos se le recalentó la economía. Entonces, ¿quién fue el primero que subió la tasa? La Reserva Federal. Subió la Fed. Cuando sube la Fed, ¿arbitra a quién? A la prime, a la tasa. La tasa prime es la tasa promedio que se le adjudica la banca a las grandes empresas. Entonces, vamos a repasar. Se recalienta la economía, que era lo que vos decías. La Reserva Federal, vamos a no olvidarnos, después tenemos que volver, porque la Reserva Federal son los propios bancos. Sí, claro. Ahí está la perversión. banco privado. Banco privado. Se les recalienta la economía. La Reserva Federal sube la tasa, la Fed, ¿sí? Que es la tasa que los bancos se prestan entre sí. Eso arbitra la tasa a la prime. Entonces, como esa tasa que le habían prestado era la prime más un spread, un 2 o 3% más. Entonces, no fue que en el contrato en los bancos, los acreedores en forma unilateral podían a piacere subir la tasa. Subieron, entonces, pero vos volvés para atrás. ¿Pero quién subió? No subieron la prime, subieron la Fed. La Fed arbitró la prime, entonces eso cayó que la deuda, viste que estaba una prime más un spread. Eso, bueno, después, ¿sabes cómo te agradezco? Porque es la primera vez que oigo una explicación científica de ese mecanismo. Sí, pero además yo te digo que tuviste una gran virtud. Yo te sé, ves que la materia la tenés trabajadita, porque hiciste un resumen del tema del petróleo, porque me hiciste acordar de viejos libros
libros que leí que la gente... además, si vos analizás más profundamente, le prestaron la plata que ellos mismos le habían sacado. Porque le prestaron la plata que le sacaron con el petróleo. Y el aumento de petróleo no fue casual, estuvo programado. Eso no es es toda una historia. La extorsión y... ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Que esta clase tuya, que me lo pongas y me lo mandes por email. Porque reconozco que este mecanismo hoy me entero. Es decir, yo sabía que había algo ahí, pero nunca pude precisar qué era exactamente y vos me lo estás diciendo. Sí, porque yo no creo que en un contrato de un préstamo que sea una tasa que informa... No, está muy blanco el contrato. Lo que pasa es que la forma que le dieron a la cláusula de la redacción, con esa falta de precisión, que nunca es obviamente, hay una falta de precisión para dejar abierto toda esa posibilidad, esa flexibilidad, porque no sé si te acordás que Miguel señaló que era una cláusula flexible, que hablaba de cuestiones de intereses. Entonces, esa flexibilidad que tuvo la cláusula permitió que por algo que no estaba dentro de la cláusula, no estaba explícitamente, pero sí estaba implícitamente, se pudiera hacer. Permitía esa interpretación. Claro, no, pero si vos tomabas a tasa prime, que tasa variable, estaba sujeto a que eso podía pasar. Claro. ¿Qué pasó? Pero yo ya sabía que te le iban a subir. No, pero el punto es el siguiente, la ilicitud inicial es que en realidad en cualquier mutuo, y además porque hay un tema de buena fe también, porque dentro de los principales principios generales del derecho hay un tema de buena fe, decir, bueno, yo tomo de buena fe esto y en el entendido de que lo tomo a un 6% y tú me vas a asegurar de que me vas a cobrar un 6%, no un 22%. Porque ahí está la vinculación con la usuaria. Para que tengan una idea, porque no es un dato menor también, hoy la tasa de referencia, la tasa de la FED, que está entre 0,25 y 0,50, que la bajaron para estimular la economía y salir de la recesión de Estados Unidos, ahora está entre 0,25 y 0,50, la van a subir. En ese momento llegó a estar a 14%. La FED llevó la tasa de referencia al 14%, que hizo que la Prime tuviera 20 y pico, que era la que vos decías. Con el empalme. Claro, ahí está la cosa. Llegó a estar a 14, o sea, que nadie se sorprende. Y eso hizo que el dólar fuera un dólar muy fuerte. Que estamos hablando de principios del 80, que después viene el Reagan, que liberaliza todo el mercado financiero, le regulariza todo, ¿no? Hay un punto con la Thatcher y Reagan, ¿sí? Que cambia el mundo financiero después. Pero es súper interesante. Y el tema de dónde salió la plata que nos la prestaron, salió del petróleo. Eso es un dato importantísimo que está medio olvidado. Petrodólares. Petrodólares, exacto. Claro. Sí, es súper interesante. Sí, no, realmente se abren muchos aspectos que hay que abordarlos todos, ¿no? Hay que ir viendo. Pues hay algo que, para ser coherente, tenemos gente que no es de Uruguay, pero que viven acá las compañías son venezolanas, una licenciada en Relaciones Internacionales, y acá la otra colega es abogada y además es diplomática, tiene los dos roles. Pero tenemos ya al compañero Omar, que es educador popular, entonces, como verás, después gente de acá del derecho. Pero como hay matices dentro y fuera, y sin embargo recordábamos en 1912 el bombardeo de Venezuela. Ah, 1902, la doctrina Drago. La doctrina Drago. Y ahí, ahora, para las colegas venezolanas, el presidente Caldera, antes de su segunda presidencia, era un defensor acérrimo de estas soluciones de derecho internacional. Y en una reunión que hubo en Brasilia, pocos meses antes de la segunda asunción de él, creo que fue en el 93, me parece que subió, me dice, mire, yo lo primero que voy a hacer cuando llegue al gobierno es ordenar a la Misión Permanente de Venezuela en Naciones Unidas a presentar este proyecto de resolución para... ¿Ustedes lo vieron? No, yo tampoco. Se ve que no pudo hacerlo, no por la presión de los bancos. Sería importante que cuente también lo que pasó en el 92, que estaba José Pérez de acá de Uruguay, bueno. Cardoso, de Brasil.
el presidente Cardoso, el senador federal, Fernando Henrique Cardoso, presentó un proyecto de resolución en el Senado brasileño en el 90 o 91 con este tema, de llevar el tema a la Corte de la Haya. Y fue consecuente con eso cuando fue ministro de Relaciones Exteriores del presidente que estuvo después de Collor de Mello, que duró poco tiempo, bueno, también. Y después cuando él llegó a la presidencia... ¿Sandaña? No fue... Cuando Collor fue... No, fue después. Pero de todos modos... un tiempo más corto. Fernando Henrique, presidente, tampoco lo pudo hacer. Y hay otra cosa importante. Tal vez el apoyo más fuerte que hemos tenido han venido de fuera de América Latina. Ha venido de Europa. De Europa, en primer lugar, por el apoyo constante de las iglesias, ¿no? La Iglesia Católica ha condenado el tema de la deuda hace 40 años, ya incluso desde el principio. La Iglesia Luterana también, con nuestro amigo Furlan. Y en el año 90, creo que fue en el 89-90, hubo una reunión en Brasilia, yo estaba en San Pablo en esa época, y el ex gobernador de San Pablo, Andrés Franco Montoro, que es un gran defensor del tema de la deuda, fue gobernador de San Pablo y senador, me invita a una reunión que hubo en Brasilia donde venían profesores italianos. Era un grupo que se llamaba el diálogo Roma-Brasilia, por cuestiones jurídicas. Entonces los invitados italianos pertenecen a una entidad que se llama el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales para América Latina. La sigla es CEISAL, Consejo, CEISAL. Y fueron varios de los profesores italianos a esta reunión, este simposio en Brasilia. Y yo expuse el tema de la deuda. Y ellos no lo conocían, se entusiasmaron tanto, sobre todo por los aspectos jurídicos, porque eran todos formados en derecho romano, así que cuando le hablaba del principios generales estaban en su salsa, eso era lo que vos sabías y aportaron muchísimo. Desde entonces han realizado 6 o 7 reuniones internacionales para profundizar el tema de la deuda. Aquí hemos abordado 3 principios generales de derecho vulnerados por la deuda. Ellos le agregaron 8 más. Así que el arsenal jurídico está muy bien fundado. En 1992 convocaron en Roma a una reunión a la que asistió el entonces canciller uruguayo Héctor Grossespiel, que, debo decirle, fue un gran profesor de Derecho Internacional, de los más preparados. Entonces, la propuesta de este simposio fue llevar a los gobiernos la idea, la propuesta, el proyecto, llevar la cuestión de la deuda a Naciones Unidas para que Naciones Unidas le pida a la Corte de la opinión consultiva. Entonces, no puedo olvidar, porque en la reunión en que se hizo la redacción final, las preguntas que había que hacerle a la Corte, porque la Corte responde para las opiniones consultivas a cuestiones o preguntas. La tesis original contenía solamente 2. Si era lícito hacer el aumento porque vulneraba el principio de la usura y del abuso de